de los paradigmas o la etimología de la palabra paradigma podría encontrarse en la palabra modelo. Son modelos a seguir básicamente. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tratar de comprender cómo evolucionan estos. En el campo de la ciencia se concentran tres paradigmas: el paradigma positivista, el sociocrítico y el interpretativo. Entonces nosotros vamos a enfocarnos solamente en esos tres. Hago esta aclaración porque cuando se habla de investigación siempre se mencionan a los tres, sin embargo existen otros, por ejemplo como el paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Y bueno, la humanidad ha diseñado paradigmas de acuerdo a su conjunto de creencias. Por eso es importante entenderlo como una especie de conjunto de principios, de creencias que logran explicar la realidad. Eso es un paradigma y hay que partir de allí para poder realizar procesos de investigación. Como mencionaba, es importante entender toda la terminología en la parte lingüística para poder relacionar muy bien los conceptos y poder manejar muy bien el discurso científico. Entonces, veamos. Una ambientación primero. En la investigación coexisten diversas perspectivas que se enmarcan en distintos paradigmas de investigación. Los paradigmas, a su vez, nos ofrecen enfoques para realizar un proceso investigativo. Estos enfoques nos determinan los métodos que debemos emplear para dar respuesta a las preguntas que definen la investigación, alcanzar los objetivos que se han planteado y validar las hipótesis que se han formulado. En ese sentido, hay que destacar, por ejemplo, que de acuerdo al paradigma que uno aborda, uno puede llegar a establecer simplemente preguntas de investigación, puede llegar a establecer objetivos o puede llegar a establecer objetivos junto con hipótesis. Entonces, mucho depende del paradigma que nosotros asimilemos para desarrollar una investigación. Veamos. Los paradigmas que poseen mayor vigencia son el positivista, el naturalista y el sociocrítico. Entonces, veamos que también tienen enfoques. Cuando hablamos de enfoques, de esta manera se generan enfoques que permiten realizar la observación de hechos y la recolección de datos, teniendo dos enfoques principales, cuantitativo y cualitativo. Entonces, es importante entender, por ejemplo, que en el proceso de investigación no hay una sola forma de hacer las cosas. Existen diversas formas que son aceptadas por una comunidad científica. Es importante tomar en cuenta el concepto, y siempre me voy a referir a conceptos porque propiamente el dominio lingüístico en este sentido trata de poder asimilar la mayor cantidad de conceptos que nos permitan manejarnos en el mundo de la investigación. Entonces, cuando hablamos de la forma de hacer, de asimilar un proceso de investigación, hablamos de diferentes maneras de poder realizarlo, y hay un enfoque cuantitativo y hay un enfoque cualitativo. Entonces hay diferentes formas de abordar un problema de investigación. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ir abordando los paradigmas. ¿Qué son y cuándo aparecen? Thomas Kuhn, de hecho uno de los más influyentes pensadores del siglo XX, inserta el término en su obra La estructura de las revoluciones científicas en el año 1962. Lo concibe como una sólida red de compromisos conceptuales, teóricos, instrumentales y metodológicos aceptados por cualquier comunidad científica. En ese sentido, es importante que lo que hace Thomas Kuhn es reflexionar sobre el comportamiento de los paradigmas que se han asimilado desde el momento de la producción de conocimiento. Nosotros empezamos a hablar de producción de conocimiento desde el siglo XVI, desde el momento del Renacimiento, porque es la etapa en que las universidades toman el mando del conocimiento y generan, precisamente porque se han cansado de la reflexión simplemente religiosa, entonces buscan aportar con nuevas formas de conocimiento. Entonces, lo que hace Thomas Kuhn en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, es reflexionar sobre cómo se han presentado las diferentes revoluciones científicas, sobre las diferentes maneras o modelos de pensamiento en torno a la ciencia.